Bienvenido al tiempo de compartir la palabra del Señor. Qué alegría de poder llegar hasta sus hogares y poder continuar con el estudio del libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Habíamos hablado que había conflictos entre dos hombres establecidos por Dios para llevar las buenas nuevas. Y la verdad, cada uno de ellos en un escenario distinto. Uno iba para los judíos y el otro iba para los gentiles, es decir, para la circuncisión y la incircuncisión. Pero surgió unos conflictos por causa de las conductas de uno de ellos, es decir, de Pedro, que contradecía todo lo que él enseñaba, todo lo que él predicaba. La verdad que nadie gusta estar en conflictos, porque son etapas bastante difíciles, son bastante ásperas, pero los conflictos son inevitables. ¿Qué son los conflictos? Inevitables, porque no todos pensamos de la misma manera. Dios nos dio una capacidad de pensar, solo que nuestro pensamiento no es igual al de mi compañero, que está a la derecha o que está a la izquierda. Entonces, los conflictos son inevitables. Estos conflictos existen cuando yo quiero hacer prevalecer lo que yo pienso y lo que yo hago. Y desde el punto de vista personal, yo creo que estoy haciendo lo correcto, yo creo que esto es lo mejor. Entonces, y allí surgen estos conflictos. Pero cuando nosotros tratamos este asunto con madurez espiritual, queridos hermanos, al final de todo ello vamos a tener dos cosas, y que vamos a crecer, vamos a avanzar, vamos a desarrollar y vamos a ascender. Es decir, avanzamos y subimos a un nuevo nivel de intimidad, de comunión, de amistad, ¿no? Y aquí nos habla en el versículo 11, versículo 12 en adelante, de cuáles fueron las fuentes de este conflicto. Número 1, habla acerca del miedo. Cuando Pedro llega a Antioquía y tiene comunión con los hermanos gentiles que habían creído en la gracia de Dios, entonces era un pueblo unido, un pueblo que disfrutaba ese tiempo, comían juntos, oraban juntos, solo que cuando llegaron estos hermanos de Jerusalén, ahora Pedro se retraía y la Biblia dice que tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que ellos piensen que Pablo había sido contaminado. Miedo de lo que podrían decir de él, sabiendo que él era una columna allá en la iglesia en Jerusalén. Y de la misma manera ocurre también en nosotros. Hay veces tenemos miedo de participar, miedo de comunicar lo que hay en mi corazón, miedo de opinar, miedo de hacer las cosas porque creemos que lo vamos a hacer mal. Querido hermano, el miedo es un arma poderosa utilizada por el diablo para que yo no alcance los propósitos que Dios ha determinado que tú y yo alcancemos como sus hijos en esta generación. El otro factor por la cual se generó también este conflicto fue por la simulación. La palabra simulación es bastante elegante, pero en el fondo quería decir hipocresía. Y esta hipocresía también había arrastrado no solamente a Pedro, sino al grupo de gentiles que estaba allí a su alrededor, tanto así que al mismo Bernabé y los otros judíos que habían tenido esa comunión fueron arrastrados a tener una vida, ¿qué te digo?, no transparente, simplemente por agradar al resto de las personas, para agradar a la platea. Se mostraron no tan real como eran las personas o como son las personas, de tal manera que Pedro ahora quedó influenciado por ello, y la Biblia dice que ahora él no solamente tenía miedo, sino también que se apartaba, se alejaba, y este alejamiento era con vergüenza. Es lo mismo que ocurrió allá en el huerto del Edén cuando Adán pecó. La Biblia dice
que él se apartó, él se alejó y tenía miedo y tenía vergüenza. El otro factor que podemos ver aquí en estos versículos para el conflicto es el legalismo. Esa creencia que existe dentro de los hermanos el día de hoy, que para poder ser un discípulo, un pastor, un ministro, un líder, tú tienes que cumplir con ciertos requisitos. El pastor va a la piscina, el pastor va en short, el pastor está predicando sin corbata, el pastor está predicando en mangas cortas, está predicando en polo. Son ciertas cosas. La verdad que muchas de ellas son buenas, es verdad, son buenas, pero eso no determina mi comunión con el Señor. Entonces, estas personas que trabajan bajo el legalismo son aquellas que al final quedan idolatrando a otros ministerios, quedan idolatrando a ministros, como los judaizantes quedaron idolatrando allí a Pedro, a Santiago, a Juan y todo ello. Querido hermano, los conflictos nos ayudan a crecer, nos ayudan a avanzar, nos ayudan a ascender cuando son bien tratados, cuando correctamente son bien direccionados. Pablo, con mucho amor, él se acercó allí a Pedro. No se acercó para avergonzarlo, no se acercó para derribarlo. Pablo no miró a Pedro como un rival. Y de la misma manera, Pedro miró a Pablo como un hermano amado, un compañero en la milicia de la fe, que lo iba a ayudar en estas deficiencias que él tenía, como cada uno de nosotros. Cuando venimos a Cristo Jesús, tenemos un proceso, pero en ese proceso Dios pondrá a alguien para que nosotros podamos crecer, desarrollar saludablemente. Y en ese momento era Pablo la ayuda idónea para Pedro. Querido hermano, no menosprecies las personas que Dios pone a nuestro lado, porque cuando Dios quiere bendecirte y hacerte crecer, Él va a poner a una persona para que esté todos los días contigo. Y de la misma manera, el diablo cuando quiere destruirte, pondrá a una persona para destruirte. Pero Pablo era la persona, era el contacto divino de parte del Señor para que Pedro pueda ser ayudado en esta área. Pablo lo confrontó cara a cara, pero lo confrontó como un hermano, lo vio como un amigo que necesitaba ayuda. Es por eso que cuando él lo confronta, él va a confrontarlo con la verdad, con la palabra de Dios. Él lo confronta en oración y él lo confronta con mucho amor. Y esta es la bondad de la gracia de Dios, que no divide, sino todo lo contrario, que suma. Querido hermano, al final de este tiempo de los conflictos, saldremos victoriosos cuando lo tratamos con madurez espiritual. Y al final de ellos habrá solamente dos cosas: que avanzamos y ascendemos. ¡Wow! ¡Qué privilegio es cuando tú ves a toda tu familia, a todos los hermanos, a todos tus compañeros avanzando y ascendiendo, avanzando y ascendiendo! Esa es la bondad del Señor. Dios te bendiga.